No sé quiénes regresaron del espacio, pero no son los astronautas de la NASA que enviamos. Quizás creas que conoces esta agencia espacial, pero no es así. La NASA no es la suma de sus partes presentadas públicamente. No me refiero simplemente a investigación y desarrollo clasificados. Me refiero a las decenas de programas espaciales ocultos a miradas indiscretas. Programas ocultos incluso para muchas personas dentro de la empresa. Y cuando finalmente me ofrecieron el privilegio de mirar detrás de la cortina, me encontré en el ojo de una tormenta sin precedentes. Un desastre más allá de los límites del horror terrenal. La misión G1. Desde el clímax de la carrera espacial, ha crecido el consenso. Una creencia predominante es que la NASA ha abandonado la última frontera. Sin embargo, es una idea absurda que a las mentes más brillantes de esta agencia ya no les importen los misterios del espacio. La verdad es que nuestros mejores científicos decidieron, hace décadas, proteger a la humanidad de las cosas infernales que descubrimos. Cosas que yacen en los pozos del espacio a las que no llega la luz. Los proyectos de la NASA que aparecen en los medios tienen poco en juego. Incluso la Estación Espacial Internacional se encuentra al pie de las prioridades de esta organización. Se clasifican las expediciones importantes, los que pretenden catapultar a la humanidad hacia las estrellas, por ejemplo, los que utilizan naves espaciales más allá de lo que la persona promedio considera posible con la tecnología humana. Somos capaces de hacer cosas que te dejarían asombrado. Somos capaces de hacer cosas que te dejarían frío. La nave espacial G1 se lanzó el miércoles 25 de enero de 2023. Navegó más allá de nuestro sistema solar, persiguiendo una señal lenta que atravesaba los confines de la Vía Láctea. No es una transmisión inteligible, pero sí una frecuencia que, no obstante, nos intrigó. Una frecuencia llamada 784ª. La histeria se apoderó de la empresa el día de la primera interceptación de la señal, sábado 29 de octubre de 2022. Dada la fuente en constante movimiento de 784ª, la frecuencia provocó una intriga febril. En cuanto a la naturaleza de la misteriosa señal en movimiento, parecía haber una hipótesis diferente por parte de cada empleado de la NASA con autorización. Fue, verdaderamente, un momento estimulante, y las cosas alcanzaron un punto álgido cuando la nave G1 se lanzó unos meses después. Los empleados no comían ni dormían. Pasaron sus horas de vigilia compartiendo ideas sobre la misteriosa transmisión desde el espacio. Un circuito de explicaciones que finalmente se sobrecargó el jueves 2 de febrero de 2023, el día en el que el G1 dejó de responder a la NASA. Una semana después, el jueves 9 de febrero, regresó la señal de la nave espacial. Comandante Irwin, aquí control de misión, anunció el Dr. Parker, director del proyecto. Control de misión a G1 copias. Entendido, control de misión, respondió el comandante Tim Irwin. Hemos estado tratando de comunicarnos con usted. Perdimos contacto con G1 hace 7 días. Comandante, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu estado?, preguntó el Dr. Parker. Todos los sistemas están bien, control de misión, respondió Irwin. El Dr. Parker parecía desconcertado por el comportamiento indiferente del comandante. El líder del proyecto se arañó el cabello gris y ralo con dedos tensos. El anciano parecía estar considerando cuidadosamente lo que iba a decir a continuación. 7 días sin contacto, comandante. 7. G1 desapareció por nuestra parte. ¿Tiene un informe de estado, algo que pueda explicar por qué no pudimos comunicarnos entre nosotros?, preguntó Parker. Nada, control de misión, respondió Irwin sin comprender. En cuanto al 784ª, llegamos al punto de transmisión de la señal. No se encontró nada. Hemos recopilado la mayor cantidad de datos posible, solicitando autorización para regresar a casa. Hubo varios minutos de murmullos nerviosos por parte de varios científicos y miembros de la Junta. El Dr. Parker parecía totalmente destrozado cuando se inclinó hacia adelante, con su pesada respiración golpeando el micrófono. Estaba temblando con una mezcla de rabia y confusión. Entendido, comandante Irwin. ¿Tienes autorización para volver a casa?, susurró Park con voz ronca.
En una nave que atravesaba el espacio a un ritmo insondable, los astronautas regresaron a casa. La nave aterrizó silenciosamente en un sitio no oficial de la NASA el miércoles 15 de febrero de 2023. La tripulación del G-1 emergió, saludada por una pequeña multitud que aplaudía. Tim Irwin, Jeanne Dance y Mathias Olsen. Esos fueron los 3 astronautas que supuestamente emergieron de la nave espacial. Y, al principio, no teníamos motivos para creer nada más. Reconocimos las 3 caras, las 3 voces, las 3 mentes brillantes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que pequeñas rarezas pasaran desapercibidas. Escuché algo desconcertante mientras Tim Irwin hablaba con su esposa, Melissa Irwin, en la sala de descanso. «Te amo, Melody», dijo el astronauta. Melissa frunció el ceño y sonrió torpemente. «Melodía». ¿Quién es Melodía? No tenía intención de escuchar a escondidas. Me había estado sirviendo una bebida. Aún así, bajé el paso cuando escuché eso. Melissa claramente estaba bromeando con su exhausto esposo, pero había un ligero matiz de incertidumbre en su voz. Y admito que fui demasiado entrometido. Fingí sopesar 2 bebidas diferentes antes de salir de la habitación. Como resultado, logré captar el final del extraño error del comandante. Irwin se aclaró la garganta. «Yo, lo siento, cariño. Y, olvidé el nombre de mi esposa», se rió Melissa, terminando la frase. «No te preocupes, cariño. Soy Melissa. Por cierto, solo para que lo sepas, no me di cuenta de que tenía que preocuparme de que encontraras otra mujer en el espacio. Sé tu nombre», cortó Tim con frialdad. Me quedé paralizado, a medio camino de la puerta, mientras Melissa respondía con voz tímida. «Lo siento, cariño. Lo sé, solo estaba bromeando», aseguró. «Tu cabeza debe estar por todos lados. Parece que necesitas un buen descanso». Me reí para mis adentros, una vez que estuve fuera del alcance del oído, pero sentí lo mismo que Melissa. Había algo ligeramente desigual en el carácter de Tim. No se trataba simplemente de un cerebro privado de sueño. Yo lo sabía y ella lo sabía. La voz del comandante cambió cuando su esposa lo confrontó. Ya no parecía el astronauta. No conocía increíblemente bien a Tim, pero sabía que él era diferente. Cualquiera que sea el caso, me habría olvidado de todo el asunto, descartando mi presentimiento como resultado de 1 o 2 semanas angustiosas. Todo el mundo había estado inquieto desde que G-1 perdió su señal. Todavía nos estábamos recuperando del estrés de esos horribles 7 días sin comunicación con la nave espacial. Hay otra cosa que vale la pena mencionar del día del regreso de G-1. Uno de mis compañeros de trabajo afirmó haber encontrado a Jeanne Dance parada sola en un pasillo, mirando la puerta de un baño. No entrar, no se mueve. Falta de sueño, pensé de nuevo. Un año después, esa explicación ya no era suficiente. El miércoles 31 de enero de 2024, un objeto no identificado entró en la atmósfera de la Tierra y cayó al Océano Pacífico. Una catástrofe que solo llamó la atención de la NASA porque el objeto en cuestión utilizaba tecnología de camuflaje avanzada, aunque no emitía ninguna señal. Fue un satélite del gobierno el que detectó la nave, y cuando los especialistas identificaron que habían detectado tecnología utilizada por Dasen Maines, nuestro principal contratista gubernamental, la NASA envió inmediatamente un equipo de recuperación al sitio del océano. Eso era todo lo que sabía hasta que el Dr. Parker llamó a mi puerta. «Apreciaría su opinión», dijo. «¿Indulto?», respondí, temiendo, por un momento, tener que unirme al equipo de exploración. «Usted es una de las 2 docenas de personas que participaron en el proyecto G-1», explicó Parker, como si fuera suficiente información. «Yo no entiendo». «Ese proyecto terminó hace 1 año», dije. El ceño del Dr. Parker se frunció. «Por favor, venga conmigo, Dr. Udell». Y luego, después de seguir al hombre hasta la sala de control, aprendí algo que mi cerebro, generalmente ansioso por abrazar lo desconocido, deseaba desaprender desesperadamente. En el fondo del océano, a miles de pies bajo la superficie del agua, la NASA encontró la nave espacial G-1. ¿Qué? ¿JDE? No lo sabemos, respondió el Dr. Parker, aunque necesito tu ayuda. ¿Por qué?,
Pregunté débilmente. No entiendo nada de esto. ¿El G1 está en un hangar? No. Sí, asintió el Dr. Parker, pero también se encuentra en el fondo del Océano Pacífico, a 3.000 millas de la costa este. Mi cara se puso blanca y el hombre asintió. Tómate tu tiempo para procesar eso, dijo. Todavía estoy trabajando para entenderlo. Después de aproximadamente un minuto, finalmente formulé una pregunta que no encontré del todo tonta o inculta. ¿Es exactamente la misma nave espacial, idénticos en todos los sentidos? Yo pregunté. El líder del proyecto suspiró. Bueno, sí y no. ¿Por qué estoy aquí, Dr. Parker? Yo pregunté. El equipo de recuperación aún no ha explorado la nave, respondió el hombre, pero hemos realizado una exploración preliminar con un barco no tripulado, V7. Se detectó movimiento dentro de la nave. Cristo, JDE. Parker continuó. Es inquietante. La habitación está dividida. Algunos especialistas creen que podría haber un organismo vivo allí abajo, pero otros piensan que puede haber sido una pieza de equipo desalojada. El V7 no transmitió ninguna información biológica. De todos modos, es por eso que quería traerte a la habitación. Después de todo, eres uno de los biólogos más destacados de esta organización. Me burlé. Me especializo en biología celular y molecular. Esto es... Bueno, ¿qué es esto que hemos encontrado aquí? Nada, dijo Parker. Ese es mi veredicto, pero el doctor Long no está de acuerdo. Les mencioné tu nombre y espero que me ayudes. ¿Cómo? Yo pregunté. Probando lo que ya nos dijo la V7, respondió. Lo que sea que se movía allí abajo, no estaba vivo. No era de naturaleza orgánica, a menos que le pasara a un pez. No podría haberlo sido. Como dije, el V7 habría detectado una señal biológica. Acepté ofrecer mi opinión. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Habría sido fácil pedirle al Dr. Parker que eligiera a otra persona. Dale autorización a otra persona. No estaba exactamente involucrado emocionalmente en el programa G1. Había pasado un año desde que supuestamente regresaron los astronautas y no habíamos encontrado nada en la fuente de la frecuencia 784. Desde entonces, pasé a cosas más grandes y mejores. Por supuesto, todo cambió cuando Parker reveló que existía una versión idéntica de la nave espacial G1 en el fondo del océano. Fue un descubrimiento mucho más allá de todo lo que había experimentado durante 13 años en la NASA. Necesitaba una respuesta a lo desconocido. 2 horas más tarde, con no más de 20 personas en la sala de control, vimos imágenes en vivo de la inmersión del submarino hacia el lugar del accidente del G1. La misión fue una empresa conjunta entre la NASA y una empresa contratada de forma privada, y todos los miembros de la tripulación participantes estaban legalmente sujetos a un acuerdo de confidencialidad. Después de todo, estaban a punto de explorar una nave espacial que, en el ámbito público, no existía. Después de la ráfaga inicial de impresionantes especies acuáticas, se necesitaron otras 2 tortuosas horas para que el video mostrara algo más que oscuridad. El barco descendió a las profundidades del océano, la parte a la que no llegaba la luz. Pensé en su similitud con el espacio. Me pareció ridículo pensar en el hecho de que hemos ignorado una frontera en nuestro propio planeta antes de explorar la que está más allá. Gran parte del océano permanece inexplorado. Finalmente, los contratistas encontraron los restos, y 2 buzos, cada uno equipado con una cámara, abandonaron el submarino para explorar el barco. Cuando rodearon el maltrecho morro de la nave espacial, el control de misión guardó silencio. Todos lo vimos al mismo tiempo. Las letras en negrita impresas en los restos arrugados de la embarcación hundida, que estaba medio enterrada en el fondo marino negro. G1. Enterarse del descubrimiento fue una cosa. Verlo en una pantalla gigantesca fue otra cosa. El Dr. Parker no era un mentiroso. Lo sabía, pero todavía no le creí hasta que vi las imágenes por mí mismo. Rompiendo la esclusa de aire ahora, anunció el buzo líder, Barton. El agua perturbada se arremolinó en una corriente de burbujas, nublando la lente de la cámara de Barton mientras usaba un equipo de perforación especializado. Fue un proceso largo y arduo,
durante el cual el control de la misión solo tuvo una visión limitada del espectáculo a través de la cámara de Leigh, el segundo buzo. Eso será suficiente, dijo el colega de Barton. Las burbujas comenzaron a dispersarse cuando el simulacro cesó y vimos a los dos exploradores romper el mecanismo de la esclusa de aire antes de abrir la escotilla hacia ellos. Revelaron un vacío dentro de la abertura y las luces de sus auriculars hicieron muy poco para iluminar el interior de la nave. Sentí que los dos hombres tenían miedo de entrar en los escombros. Probablemente sabían muy poco sobre el programa G1 de la NASA. Eso, al final, fue lo mejor. Todos anhelamos ese privilegio. Entrar al vehículo, dijo Barton con inquietud. El buzo líder nadó a través de la abertura, seguido un par de segundos después por Leigh, quien bien pudo haber estado a punto de girar y retirarse hacia el submarino. La pantalla dividida reveló dos imágenes, apenas diferentes en perspectiva. Dos vistas del mismo túnel sombrío y lleno de agua. La entrada a una nave que una vez había atravesado el espacio, solo para encontrar su fin en una tumba de agua. ¿Estamos transmitiendo imágenes claras?, preguntó Leigh. Sí, respondió el Dr. Parker. Si sigues el pasillo principal, llegarás a la cubierta de vuelo del G1. No veo ninguna obstrucción, dijo Barton. Debería ser manejable. La pareja continuó nadando por el pasillo de la nave que, como había observado Barton, estaba notablemente intacta. Nada de la carnicería y el caos que esperábamos encontrar. Por otra parte, no deberíamos habernos sorprendido. Hubo desgarros mínimos en el exterior de la nave. Dado el nivel de inversión realizado para desarrollar una embarcación mucho más allá de las capacidades percibidas por la humanidad, parecía plausible que la nave hubiera sobrevivido en su mayor parte tanto a un reingreso peligroso como a una colisión a alta velocidad con el agua. Lo que no parecía plausible fue la explicación de Parker de que estábamos ante una copia al carbón de una nave espacial existente, uno que había visto aterrizar en la Tierra un año antes. No tenía motivos para creer que todos los presentes en la sala tuvieran que estar mintiéndome, pero algo en mi cerebro se negaba a calcular tal imposibilidad. Nunca le habría creído al Dr. Parker, incluso si hubiera ido al hangar y hubiera visto físicamente la nave en persona, antes de nadar hasta el fondo del océano para ver a su gemela. Incluso después de todo lo que he visto, todavía me esfuerzo por no creer nada de eso. ¡Oh, Jesús!, gritó Barton. Solo tomó un segundo para que la cámara revelara lo que había visto el buzo. La escena infernal que había provocado una respuesta tan atormentada y desaté un grito de terror similar. De hecho, todos retrocedimos con miedo. Supongo que ninguno de nosotros había formulado hipótesis sobre lo que podríamos encontrar entre los restos, incluso cuando el debate sobre el movimiento y las firmas biológicas había ardido. No hubo histeria alegre. Esto no era como aquellos primeros días del proyecto G1. Nadie parecía entusiasmado al encontrar 3 trajes espaciales flotantes en la parte delantera de la nave espacial. Trajes espaciales que no estaban vacíos. Trajes espaciales que, sorprendentemente, estaban intactos. Desde el accidente del G1, los buzos tardaron aproximadamente un día en romper la embarcación. 24 horas para que los cuerpos se descompongan bajo el agua. La piel de cada astronauta estaba descolorida y herida con inquietantes cortes finos como navajas, pero sus rostros demacrados eran inconfundibles. Los 2 hombres y una mujer, cada uno con un grito a la tumba, eran los 3 astronautas que habían regresado a la Tierra un año antes. Lo peor de todo fue el cadáver del comandante Tim Irwin. La mitad superior de su casco y la cabeza adentro habían sido cortadas limpiamente por encima de su boca abierta. Eso explicaba la naturaleza podrida de su mitad inferior restante en comparación con Diane y Olsen, quienes estaban encerrados en un traje sin oxígeno. El oxígeno de la nave habría durado al menos aproximadamente un mes, lo que habría provocado el deterioro parcial del resto de la cara de Irwin, expuesta por el casco salvajemente cortado. La mitad inferior de su rostro tenía agujeros en las mejillas, dejando al descubierto los dientes detrás. Un científico murmuró que los 3 científicos podrían haber muerto mucho antes del impacto.
Dentro de un traje espacial sellado, sin oxígeno, el proceso de descomposición se ralentizaría. Por supuesto, eso solo generó preguntas más aterrorizadas. Uno, en particular, me rondaba por la cabeza porque los astronautas llevaban trajes dentro de la nave espacial. Un ingeniero técnico dio una probable explicación del regreso del barco. El G-1 fue programado con una iniciativa de localización. En caso de pérdida de una vida o de 24 horas sin pilotaje manual, la placa base de la nave estaba programada para asumir el control automático del G-1 y dirigirlo de regreso a la Tierra. El reingreso pudo haber fallado porque el barco estaba dañado. Eso también podría explicar por qué no recibimos una señal de su transmisor. Honestamente, es un milagro que el G-1 haya regresado a la Tierra, dijo el ingeniero. Sabremos más cuando miremos el diario del barco, añadió otro ingeniero. El doctor Parker suspiró. Barton, tenemos que salir de aquí, gritó Lake, gritando por encima del doctor Parker. No me inscribí para esto. Mira, hicimos la inmersión. ¿Has visto lo que necesitabas ver? Entiendo que esta es una situación terrible, continuó Parker. Sin embargo, usted fue informado. Usted firmó un contrato, señor Lake. La naturaleza de la expedición le quedó clara y no tenemos toda la información que necesitamos. Necesitamos que recupere la mayor cantidad posible de datos del barco. ¿Tienes el disco? Yo. Sí, murmuró Barton, aturdido por los 3 cadáveres flotantes. Correcto, respondió Parker. Deberías ver el enchufe en el lado derecho. El buzo líder nadó hacia la consola principal, buscando ansiosamente con la ayuda de navegación de todos los expertos en la sala. Cuando finalmente insertó el disco en el enchufe designado, una luz roja parpadeó a su lado. ¿Qué significa eso?, preguntó Barton. Tenías razón, Ian, le dijo uno de los ingenieros técnicos a su colega. No es bueno, señor Barton. ¿Significa que algunos de los archivos de registro del barco están corruptos? ¿Todos ellos?, preguntó el doctor Parker. El ingeniero se frotó la barbilla. Bueno, si no hubiera habido ninguna luz, esto habría sido una causa perdida. Así que todavía hay esperanza. Será el daño del agua. No hay duda de eso. Deje el disco en el enchufe, señor Barton. Déjalo correr. Cuando la luz se apaga, significa que la transferencia de datos ha finalizado. Mientras tanto, Lake estaba escaneando el barco con equipos para detectar materia orgánica. Yo estaba esperando a que el dispositivo del buzo detectara alguna señal de vida, algo que me garantice estar en la habitación. Pero no hubo nada, ni siquiera señal alguna del movimiento que había detectado la V7. Yo era el biólogo incómodo del rincón. Solo allí, al parecer, podría soportar el horror junto a todos los demás. Sin embargo, algo que intrigó al control de misión fue el descubrimiento de Lake de fragmentos de vidrio flotantes en el laboratorio de Dance. La mayoría de la gente no prestaría atención a los fragmentos de vidrio suspendidos en un naufragio bajo el agua. El buzo ciertamente no entendió la conmoción de los científicos, y yo tampoco, pero Lake complació al Dr. Parker cuando le ordenaron que recolectara una muestra. Son solo cristales rotos, pensé ingenuamente, frunciendo el ceño. 10 minutos más tarde, cuando se completó la transferencia de datos, Barton recuperó el disco, y los 2 buzos estaban más que felices de recibir el visto bueno del Dr. Parker para abandonar el sitio. Los hombres regresaron al submarino, la transmisión terminó y todos en la sala de control se dispersaron. Por supuesto, esa noche no dormí. Ninguna persona en su sano juicio lograría dormir bien por la noche después de un descubrimiento tan terrible. Cuando fui a trabajar esa mañana, no esperaba ver imágenes de video de 3 astronautas muertos. Más aterrador que eso, no esperaba ver imágenes de 3 cadáveres que había visto regresar a la Tierra, vivo y bien. Conde. El Dr. Parker medio ladró. Estaba sentado en mi oficina, taladrando la pared con una mirada de 1000 metros. El hombre necesitó 3 intentos para captar mi atención. Usar mi nombre había desencadenado algo en mi cerebro. Me sacó de mí por un momento. Me recordó que todo esto era real. No importa cuánto intenté disociarme y desapegarme, estaba terriblemente entrelazado con el horror.
Doctor Parker, respondí, incapaz de decir nada más. Me temo que tengo que pedirte, una vez más, que vengas conmigo, dijo el hombre, luciendo mucho más pálido de lo habitual. Acabamos de revisar los datos de los restos del G1. ¿Qué encontraste?, susurré, con la voz entrecortada. Parker suspiró. Si vienes a mi oficina, lo verás. Realmente necesito tu opinión. Eso me pareció mentira. El doctor Parker había estado hablando de la importancia de mi opinión, como biólogo, desde el inicio del programa G1. Al final, simplemente había sido un miembro flácido y sin vida. Apenas ni siquiera un apéndice de respaldo. Solo un exceso de grasa que alguien se había olvidado de recortar. Sin embargo, como resultó, el doctor Parker finalmente encontró algo que requería mi opinión. De los 102 archivos de audio del disco, solo 2 estaban intactos. 2 grabaciones del comandante Tim Irwin. Dentro de esas grabaciones, el doctor Parker escuchó algo que no entendió. Escuchó muchas cosas que no entendió. Desafortunadamente, yo tampoco entendí apenas las grabaciones. Sin embargo, lo poco que entendí me horrorizó, y lo vi venir. Fue presagiado por el líder del proyecto, por sus ojos atormentados. La Junta necesita saber si han encontrado algo extraño en la naturaleza, Dr. Odell. Todavía no creo que hayamos. No es orgánico. No lo creo. No me escuchan, dijo el Dr. Parker, pero te escucharán.